viaje histórico que nos encanta, conocer la arquitectura a través de los años gracias a Luis Darmendrail, arquitecto, gestor cultural, amante del patrimonio, profesor aquí en la universidad, en tantas partes. ¿Cómo estás? En la calle también. En la calle principalmente, fíjate. Y de hecho, la razón por la cual el espacio de hoy tiene ese tema es por la calle justamente, porque alguien me preguntó el otro día, oiga, ¿qué pasa con ese edificio? ¿Ah, ¿Ya? sí? Y fue como, ¿sabes qué? Voy a hablar de ese Mira, edificio y de otros más también. Mira, Oye, muchas gracias. trayendo el entonces. contenido de la Gracias calle. por los aportes que hace la gente en la calle de repente, sí, sugerencias siempre son bienvenidas también, así que contento de hacer este espacio que es un tema que es súper cotidiano, absolutamente recurrente, pieza fundamental en la ciudad y de nuestra economía también, por supuesto, pero que tiene una conexión con la arquitectura muy importante. Sí, también sabemos a propósito de la conexión en las redes sociales, muchas veces en las historias o en los contenidos tuyos van publicando cosas cuando hablamos, historias o recuerdos. Exactamente. Y eso es lindo eso es también. súper, Recuerdos súper lindo. del banco. Los bancos, pero vamos a viajar bien atrás en el tiempo, vamos a viajar incluso diría yo a finales del siglo XIX, cuando la banca comienza a establecerse en Concepción con algunos casos que claramente son importantísimos, que después fueron fusionándose, ninguno de los, bueno, un par todavía existe con otros nombres, pero con los nombres originales muchos de estos bancos hoy en día ya no ¿Y qué hacían antes de esto? Habían banquitos. Claro, o sea, la idea de la banca en Chile se consolida en el siglo XIX, ¿ok? Chile ya es un país independiente, libre, soberano, republicano, todo lo demás, pero claro, el tema de la economía siempre estuvo presente, no podíamos seguir dependiendo de España, claramente, y comienzan a abrir bancos locales en diversas partes de Chile. No fue hasta la creación del Banco Central, un saludo muy grande al equipo del Banco Central en Santiago, que el otro día estuve por allá y fui al museo del Banco Central, precioso, una museografía notable, uno puede aprender mucho, cosas realmente increíbles de la historia del dinero, en Chile principalmente, y tiene una colección bastante impresionante. Y con el Banco Central se consolida, digamos, los capitales y lo que conocemos hoy como tal. Después aparece el peso, el escudo y todo lo demás. Bueno, a propósito. Conocemos los bancos que tenemos en cada una de las ciudades, Exactamente, y los bancos que tenemos en las ciudades son herederos de otras instituciones que muchas veces eran de capitales extranjeros que se establecían en Chile. Y la situación cambió después de la Guerra del Pacífico, cuando ya Chile comienza a tener otro tipo de ingresos y empiezan a aparecer capitales ingleses, alemanes, van a empezar diferentes instituciones bancarias a ser parte de esta explosión económica que tuvo Chile por el salitre y también por otro tipo de industrialización que se vivió en aquel entonces, el ferrocarril, Sí, claro. la explotación del carbón. Y aquí, en estos bancos que nos vienes a contar, ¿era el acceso a un grupo muy reducido de personas, no como hoy día? ¿Eran otras instancias las que se acercaban a los ciudadanos de a pie a ofrecerles, prestarles dinero, no? Es una muy buena pregunta porque esa exclusividad de los bancos llevaba una limitación por parte de la gente a poder optar a créditos o poder incluso tener una cuenta bancaria. Y esa especie como de exclusividad fue lo que llevó a la creación de algunas instituciones como lo que hoy en día es el Banco Estado, Banco del Estado antiguo y otras cosas que diré después, y también la famosa Tía Rica, que en la década de 1920, la Caja de Crédito Popular, actual Dirección de Crédito Prendario, que efectivamente soluciona en parte el tema de que un segmento de la población no podía acceder a créditos bancarios de bancos oficiales como los que vamos a comentar hoy día, por supuesto. Bueno, inversiones alemanas, esta es Banco una de Alemán ellas. Transatlántico, claro, en el Portal Cruz, este edificio maravilloso que se encontraba donde estamos ahora precisamente, el gran edificio del Portal Cruz, construido en la década de 1860, más o menos, 50-60. O sea, llegaron a instalarse un lugar que ya estaba. Exactamente, o sea, claro, se van adaptando edificios y van también interviniéndolos en función de las necesidades de un banco, o sea, sala de atención, lo que ocurre en el fondo con la bóveda, ¿cierto? Cosas de ese tipo, claro. De hecho, en el Museo del Banco Central tienen una bóveda y uno puede ver la puerta de una bóveda auténtica, digamos, muy interesante. Bueno, el Portal Cruz, Banco Alemán Transatlántico, que después cambiado con diferentes nombres, pero en la esquina de Caupolicán se instala, mejor dicho, el Banco de Concepción, esta institución de 1871 que nace en nuestra ciudad y que permanece, digámoslo así, hasta el día de hoy en Caupolicán con O'Higgins, con ese rol bancario propiamente tal. ¿Y cualquiera podría instalarse con un banco como negocio, no? No, era un tema... Hay que tener plata primero que nada. Eran sociedades de personas con bastante ingreso. Sí, salvo el Banco Estado, que lo fue alguna vez, que fue del Estado, ¿no? Fue del Estado y que, bueno, el Banco del Estado tiene una historia bien particular, pero
Aún no hemos llegado al Banco No, del Estado, pero estamos aquí. es bien interesante el tema del Banco de Concepción, cómo se instala también en el Portal Cruz. O sea, la arquitectura bancaria es bien especial porque siente a ser imponente. Yo diría que los mejores ejemplos de arquitectura bancaria antigua que podemos ver en Chile están en Valparaíso, Oye, pero este está en Caupolicán con O'Higgins, Sí. ¿pero en qué parte de la esquina? donde actualmente está el banco. ¿Cuál? El Itaú, justamente. Ah, ya, sí, porque en la otra está el otro banco. Está el otro banco, Por eso te justamente, pregunto sí. ya. Entonces tiene que ser el Banco Naranjo. El Banco Naranjo. El Banco De hecho, Naranjo con azul. Justamente el Banco de Concepción, después fue Corbanca, después de Corbanca, Itaú. Esa es como la correlación entre un banco y otro, la cadena de nombre. De nombres, sí, precisamente cuando se van fusionando, Claro. cuando van transformándose la institución. Pero es interesante ver que este solar de Caupolicán con O'Higgins sigue teniendo rol bancario. Sí, Sí, porque ¿verdad? también hay varios... Y es hermoso. Claro. Es por lo O menos sea, tres. el original es malito. El original, claro, bueno, pero el que se encuentra actualmente es heredero de las transformaciones que ocurrieron en la década del 50 después del incendio del Portal Cruz. Ah. El Portal Cruz se incendió en 1950 y lo que pasa acá es que se demuele parte del edificio y ya el Banco de Concepción en los años 50, hay algunas cositas que estamos descubriendo, spoiler del libro Concepción 1940. 1940, que ya se viene, ya se viene. Ya se viene, claro, el Banco de Concepción ya había hecho instalaciones por calle Caupolicán y básicamente después fue simplemente demoler lo que quedaba en la esquina de con O'Higgins Perfecto. para ampliar el edificio y ser parte del gran conjunto Olivieri, Brieva y por supuesto el Banco Sí, de hoy día Concepción. también conviven por lo menos tres en la misma cuadra. Sí, Todo, claro, pues el otro está en las esquinas. el otro Sí. está en las esquinas justamente. A ver, pero de todas maneras, los que están es uno solo el que funciona como el banco completo con bóveda y todo, ¿cierto? Ah, claro. Porque Ah, claro, el otro tiene es como un una café, sucursal, tiene claro. como un Sí, cowork. claro, verdad. Claro, Sí, bueno, hoy en así día ha como cambiado la propiamente noción del tal. banco. Es Es una verdad. buena observación porque Sí. cuando comienza a cambiar la arquitectura bancaria o la aparición del Banco de Londres, ¿ok? Estamos en un contexto neoclásico donde surge una manera de hacer bancos Sí. que hoy en día se ha transformado completamente. Muy a los Gringotts, Harry Potter, como esa Es una como arquitectura edificio imponente, apoteósico. Exactamente. Y ese tipo de arquitectura hoy en día ya queda como una especie de recuerdo, como un monumento. Por eso digo que Valparaíso es la calle Prat, por ejemplo, de Valparaíso, es un lugar fantástico donde uno puede ver los antiguos edificios bancarios altísimos, llenos de decoración, ornamento, etcétera. Bueno, Plaza Estamos Independencia, ahora nos trasladamos a la calle Barros Arana, frente a la plaza, Ya. y nos encontramos con este edificio del Banco Español Chile. Lo que hoy es el Centro Español, ¿dónde está o no? No, justamente hoy en día este edificio fue demolido en los años 60 para construir la nueva sucursal del Banco Español Chile, conocida posteriormente como Santander. Mo. Y esta es la galería Santander, que se Buah. en Barros De ahí frente a la viene. plaza. Claro, oye, pero qué diferente, porque ahora Absolutamente. está... Ahora es como de lata. Bueno, el edificio de la galería y el banco, que todos conocemos, es un edificio precioso de Mauricio Despuy de los años 60, el cual lamentablemente ha sido modificado, han bajado un poco la calidad de los materiales, está lleno de letreros. Entonces, la arquitectura original del edificio, que era muy de cristal, muy moderno, muy años 60, se ha perdido un poco. De Claro, hecho, porque lo que queda del Banco Santander, ya que lo mencionamos, tiene como aluminio. claro, sí, cerraron un poco las cosas después del Sí, estallido. y con esa- la llamita, pero Sí, le eso- pusieron como... Sí, y de hecho la idea original del banco, del edificio moderno, no de Ajá. este, era que el banco estaba en el segundo piso, ¿cierto? La escalera ingresaba al edificio, entonces era totalmente expuesto. Ah. Era como que tú ingresabas de manera totalmente independiente a la zona No bancaria. recuerdo eso, pero tiene que haber sido hermoso. Y era de cristal, todo transparente en los años 60. Esa era la idea de... No, que voy a recordar, Bueno, no estaba que- ni en plan. Yo. Hoy día los bancos, claro, están achicando un poquito sus espacios porque están invitando muchas personas a hacer trámites a través del Todo online. digital, todo Hoy es día por lo online. general están las cajas nomás ahí con un par de Sí, es que ejecutivos también, y o sería. sea, todo se ha reducido en el tema bancario, el tema de la tecnología, todo digital. ¿A dónde está nuestra plata? No tengo idea. ¿A dónde Cierto, la guardan? está- Pero en se ve algún- cada vez menos actividad bancaria dentro del banco. Claro. Claro. Antes uno veía movimiento, gente, Sí, ahora papeles es como para para allá. fechas puntuales, cuando al final de mes de repente. ¿Esto es cosas Europa? así. Esto no es Europa, seguimos en la Plaza Independencia, pasamos del Banco Español Chile. Ojo, el Banco Español Chile era como una casona básicamente, era una gran mansión ubicada frente a la plaza. Ahora nos trasladamos a la otra esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins, donde Ya. actualmente está el Banco Edwards. Sí. La torre maravillosa también de los arquitectos Echenique. Esa obra de los años 60, muy linda, me encanta ese edificio. Pero viajemos atrás Qué hermoso. a lo que antiguamente era conocido como la Caja Nacional de Ahorros.
antecesora de lo que hoy conocemos como Banco Estado. Perfecto. Ya, pero aquí este edificio estaba también y se instalaron años. Este edificio fue construido para la caja. O sea, aquí había una casita antigua, Tremendo. muy baja, la cual fue demolida para hacer esta tremenda obra en la década de 1910, obra del arquitecto Ricardo Larraín Bravo. Te pasaste. Una obra impresionante. ¿Cuál terremoto se la llevó? Ninguno, de hecho. ¿No? El terremoto del 39 botó algunos elementos, pero el año 1959 comenzó la demolición de este edificio. ¿Por gusto? Porque claramente el predio se compró, el banco, la Caja Nacional de Ahorros ya había desaparecido ya en la década del 50. ¿Por qué? Un tema importante antes de hablar de la destrucción de esto. El año 1953-55 ocurre el proceso de fusión de diferentes cajas, crédito hipotecario, la Caja Nacional de Ahorros, etc. Y ahí nace el Banco del Estado. Por lo tanto, el Banco del Estado inicia una operación de construir nuevos edificios. Y la nueva Caja Nacional de Ahorros, que terminó siendo el Banco del Estado, se dispuso en un nuevo predio en Rengo con O'Higgins, donde está ese edificio maravilloso, muy lindo por supuesto, y este edificio quedó en desuso. Y tenían que echarlo abajo. Sí. El año 59 comienza la demolición gradual y después del terremoto del 60. día no tiene bueno, ni ya. ventana. Ya. Después del terremoto del 60 Por se supuesto, entiende. claro. Pero ¿por qué haber decidido? De hecho, No tengo tiene un ni recorte de ventana, prensa. No, y tampoco. Tengo un Imagínate esto en la esquina hoy día. Sí, después del terremoto del 39 se demolió el tercer nivel, este espacio tipo mansarda. Ajá. Hay unas fotos muy lindas de los años 40 y 50 donde ya no se ve esta parte superior, pero sí se ve el resto del edificio. Pero saben que, miren, escribiendo para 1940, Que se viene. que se viene, han aparecido muchas cosas bien anecdóticas de los trabajadores de la caja reclamando que era un edificio helado, que imagino, tenía weón. goteras también. Mi después mamá del pensaría terremoto. eso. ¿Quién limpiaba? ¿Cómo limpiaba todo esto? ¿Cómo Bueno, relacionaba todo ay, esto? eso Vean, pasa, vean la pues. escala del edificio, o sea, ahí tenemos un auto y las Qué personas. hermoso auto. Vean el tamaño de las personas versus el edificio. No, claro. O sea, una escala monumental. Las cajas nacionales de ahorro tuvieron edificios preciosos. Aún queda, por ejemplo, en Santiago nos encontramos con algunos casos, en Valparaíso, y en Talcahuano todavía nos queda un fragmento de la fachada de la Caja Nacional de Ahorros, que también fue Banco Estado, en calle Colón, muy cerquita yendo como para la Tortuga más o menos. Hay un Qué trozo de fachada Sí. amarilla frente al Itaú, de hecho, cosa... El Banco Alemán Transatlántico cambió de locación. Esta es otra locación que tuvo, sacada del libro de Concepción en el Ahí se ve Centenario más. Nacional en Ahí se ve. 1910. ¿Sí? ¿Sí? Esta es Barros Arana, ya nos aproximamos entre Caupolicán y Rengo, Ya. Barros Arana. El Banco Alemán Transatlántico, un edificio más discreto, si se fijan, un solo piso antiguo, por supuesto. Grandísimo, Muy, igual. muy alto, muy grande todo. Buena con entrada. arcos de medio punto. De hecho, perdón, pero son 2 pisos del edificio de al lado. Exactamente, sí, una obra bastante monumental a pesar de tener un solo nivel. Las columnas. Columnas, claro, una obra muy interesante. También está bueno, todo lo que ven acá desapareció con el terremoto de 1939. O sea, el Banco Alemán Transatlántico conservó la fachada, pero todo el interior se desplomó, No, producto que del no había ni un terremoto. estándar ahí todavía. No, nada. Después de todo eso fue demolido y comenzaron a aparecer otros edificios como la misma Galería Irazábal, que es una obra fantástica Preciosa. también de arquitectura moderna, pero claro, otra cosa en particular. Y lo interesante del Banco Alemán Transatlántico, y al mismo tiempo lo que ocurre con esta inversión de capitales extranjeros, también te hablaba de las colonias que había en la ciudad, Claro. las empresas que invertían también en este tipo de bancos, las acciones, cosas de ese tipo. Barros Arana y O'Higgins comenzaron a perfilarse como una especie de Wall Street, ¿no? Ahí estaban los bancos, Cállate. por supuesto, de Concepción, claramente. Ahí como- tenéis logo de Wall Street. Exacto, y claramente, como se dijo antes, no todos podían acceder a tener un crédito o ser cliente de este tipo de bancos, por supuesto. Mira. Ahí tenéis DiCaprio. Parte de lo que fue la arquitectura de la ciudad de Concepción en los años entonces Esto es 1930, 1910. 1910 al 39. Más o menos, precisamente, claro. Ya. El Banco Alemán Transatlántico en su interior tenía este tipo de cajas. Esto también Muy fue de película. Muy de película. Estos documentos son del libro Concepción en 1910. De hecho, fueron publicados en el libro como parte de los progresos también de la ciudad. Insisto, después de la Guerra del Pacífico, los bancos comenzaron a... explotaron, digamos, en términos de capitales. El Alemán Transatlántico tuvo sucursales no solo en Concepción, estamos hablando de bancos que tenían espectro nacional y más encima con capitales europeos. Por lo tanto, había una relación bien especial ahí entre las ciudades. La gente podía pasar de banco en banco principalmente, pero no eran los únicos bancos. También nacieron bancos por iniciativa
chilena, en este caso la Caja Nacional de Ahorros, o también otras instituciones que comenzaron a abrir entre 1880 a 1900. Y ahí, ¿cómo era el tema de la seguridad? Porque hoy día se cuestiona muchísimo la seguridad en los bancos. Es muy difícil, obviamente, hoy día, bueno, ha pasado, pero robarse un banco es difícil. Como en las ha pasado, películas, sí. Exactamente, pero ha pasado en Chile. Pero Sí. lo que no se ha logrado subsanar es el robo a quienes van a sacar dinero o a dejar Sí, dinero. bueno, siempre el tema de la seguridad ha sido como una variable. De hecho, está la solución antigua de la rejita. Si uno va al Banco de Chile en Santiago, que es monumento histórico, que uno puede entrar, puede sacar fotos dentro de ciertos parámetros, uno ve también los sistemas antiguos, que eran estas rejas como unos tremendos marcos también de Ahora fierro. son vidrios, o sea, Ahora son vidrios es como la misma antibalas. lógica, ¿no? Un vidrio con un espesor Pero más bonito, bastante, claro. bastante. La U tuve que estudiar, de hecho, los vidrios antibalas cuando veíamos el tema del vidrio. Es bien especial eso, cómo ha ido cambiando. Y también la reducción, porque la gente que hace trámites, como también hablábamos antes, comienza a crecer producto de la tecnología. Y bueno, hoy día hay otros países en el mundo que prohíben el uso de celulares al interior de... Acá también, ¿no? Lo están intentando, pero... Aquí también, sí, de pero hecho no es, se puede. es difícil. Pero no acá se puede, tenemos pero nadie lo harto- respeta. Y de hecho tampoco puedes usar tu teléfono grabando dentro del metro en Santiago. Sí, pero es que exactamente. aquí no se respeta en la el norma. correo también tú no puedes usar el teléfono, cosas sí. Pero sabes que, mira, hablando un poco de la tecnología como un paréntesis, varios amigos que han pasado, que han estado afuera, qué sé yo, dicen que afuera es más terrible hacer los trámites bancarios, que en Chile en realidad a veces nos quejamos tanto y no nos damos cuenta de las virtudes que tenemos con la tecnología, de tener aplicaciones en el teléfono, transferencias rápidas, cosas de ese tipo. En otras partes no es tan así. Bueno, que nos digan desde fuera eso. Por supuesto, de repente Chile mira tanto lo negativo que, bueno, Es verdad. Se nos olvida lo bueno que tenemos. 11, Banco ¿no? Central, ¿no? Banco Central, sucursal Concepción, década de 1920, Barros Arana, entre Rengo y Lincoln. Construcción vecina de la Casa Gleisner, casi llegando a la calle Lincoln, obra del arquitecto Alberto Cruzmont, uno de los arquitectos más importantes de Chile, que hizo otras obras también como Club de la Unión en Santiago, trabajó en el edificio Aristía, el primer rascacielos de nuestra ciudad, y en el caso de Concepción también hizo el Hotel Ritz. Oye, de Aníbal El Pinto Hotel Ritz, con- pero este se ve menos banco que los otros bancos. Sí, es verdad. Sí, un edificio más discreto. Oye, ¿no? y en el diseño desde cero de un banco, Ujú. me imagino que debe cumplir ciertas normas la bóveda, ¿no? Normas Claro, internacionales, por supuesto. normas de seguridad, o sea, hay- Totalmente. Distanciamientos también. ¿Cuánto se va a dejar para un espacio de espera, de cajas, de oficinas para los ejecutivos, espacios para los trabajadores, en términos que tengan su propio lugar de, bueno, ya es como hablar un poco de programa arquitectónico, pero hay que pensar en todo básicamente. Antiguamente los módulos donde podías llenar los papeles para hacer los depósitos, habían más dentro del banco. Mucho Ahora más. hay, pero hay poquitos. Sí. Hay poquitos, Sí. de hecho, porque ya poca gente hace depósitos así de sí. dinero en efectivo a alguna cuenta. Entonces, Sí. todas esas cosas también se han ido adaptando. Se han ido adaptando, pero ahí donde también surge una especie de cuestionamiento, esto es cuestionamiento personal. ¿Qué pasa con la gente que no tiene la habilidad tecnológica, por ejemplo? Claro. ¿Qué pasa con el respeto a todos quienes quieren hacer algo de manera presencial? ¿Qué pasa con los adultos mayores, por ejemplo? Ese tipo de cosas siento que a veces no se ve la variable y creen que todo el mundo tiene un teléfono hay que tecnologizar Exacto. y que todo el mundo usa computadores y que es muy fácil llegar y... Oye, a todo esto, hoy día ha sido como el día de confesiones de crímenes mínimos, delitos pequeños, como usar una moneda de 100 pesos chilena, pasarla por euro, que funcionó. Pero Oh, me acordé wow. recuerdos de banco, yo a veces me echaba esos papelitos, a los Ah. talonarios para la... los talonarios para hacer los depósitos, y me llevaba harto Yo- de escondida cuando acompañaba a mi Jugaba al mamá o a mi banco. abuela al banco, porque me encantaba jugar al banco en la casa. Entonces yo necesitaba el real. Po. Yo me crié con eso, porque mi papá también siempre en el área de contabilidad Ah, tenía de claro, eso y como también que- jugaba mucho, rellenándolos ahí. Sí, yo juraba que firmaba Poniendo así, cheques. sí, era entretenido. ¿Ves? Y ahora hay tan pocos que uno no se los puede llevar. No. Se notan. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Banco de Chile. Banco Se funda en de 1893, una institución que todavía existe, y aquí está la primera versión del Banco de Chile en Concepción, Caupolicán con O'Higgins, en la misma ubicación que tiene actualmente, un edificio, si se dan cuenta, de otra época, otro lenguaje, otra expresión, por supuesto, que sí, muy en la línea de la arquitectura,
que se hacían en aquel entonces, fines del siglo XIX, principios del XX. El neoclásico en su máxima expresión. Fíjense los maceteros que están ahí decorativos. Y arriba da la sensación de que es como una terraza. Como si fuese una terraza, es un recurso que supo muchísimo. El balcón curvo, las columnas, si se dan cuenta, arco de medio punto Muy por todos presidencial, lados. muy... Una obra muy, muy imponente. Pero es como que lo pusieron todo. Sí, eso pasó con el neoclásico cuando se afrancesó y empezó a recargarse. Nuevamente pongo el caso de Valparaíso, que está lleno de Y edificios. que de columna, columna, arco, arco, mono, mono, macetero, macetero. Justamente. No, y fíjense Cuadrado, también incluso redondo. la esquina en este caso. El acceso está por allá, pero no está acá en la esquina. Es una vez propiamente muy tal. dice... Ay, yo Aquí hubiese tenemos- creído que esa era la Igual. entrada. No, y tenemos aquí una ventana, fíjense, de forma mucho más Cuadrado oval. abajo. Y claro, y acá una Un ventana óvalo cuadrada y el arriba gran, para- exactamente, mezcla de diferentes Y la entrada. lenguajes. No, yo de verdad me hubiese demorado en encontrar la entrada aquí. Hubiese entrado como acá, arco, queriendo entrar. Y entradas No. secundarias, si se fijan, que presumiblemente sea para llegar al segundo piso a la casa del administrador. Muchos del administrador. Muchos de los bancos antiguos no era solamente banco. Vivía el administrador gerente en el mismo edificio y no solamente él, sino también trabajadores. El Banco del Estado, por ejemplo, Banco Estado actualmente de Rengo con O'Higgins, lo que está en la parte superior eran departamentos para trabajadores. El Banco Central de Concepción también tuvo. Una locura pensarlo. Claro, para algunos dirán, oye, pero qué cómodo, qué bueno que te provean de una casa. Vivir en tu propio Pero trabajo. qué mal vivir en La Pega, me puedo morir. ¿En qué esquina estamos acá? O'Higgins con Caupolicán. O'Higgins con Caupolicán. ¿Dónde está? Ah, Sigue no es, estando ahí. claro, porque el señor director nos hace un comentario, pero quizás se refiere al banco que está en Rengo. Ahí mismo. ¿A este el de Caupolicán? El de ¿Al de Chile? Hay una claro, que te puertita hacen chica por salir el lado. Por la puerta chica al lado. Sí. Es que en el otro también. Es también por Cuando la, por la cierran del el banco, lado de Rengo. No, el de Rengo, el Banco Estado. También te hacen salir por Rengo y acá en el Claro, Chile te hacen cuando salir por cierran las puertas a las Caupolicán. 2. Cierran las puertas. Porque el guardia está ahí a las 2. Estar en la buena con el guardia del banco, porque de repente él llegaba pasadito a las 2, lo veían, ya pase Los nomás. guardias bancarios tienen una Sí, habilidad po. para saber de todo, es increíble. Todos lo saben. Todos lo Yo saben. de Todo. verdad les he preguntado de todo. Sí. Todos lo saben. Direcciones, dónde encuentro esto. Todo te Todo lo ayuda. saben. Porque si le caís mal y son las 2, jodiste. Sí. Ay, no, yo he tenido fortuna de cruzarme con buenos guardias Muy bancarios. Saludos a todos los guardias de los bancos. Todos los guardias de los bancos que Además hacen que un se trabajo. arriesgan tanto. Sí. Sí. Uy, ya. La misma esquina después del terremoto de 1939. El Esta Banco imagen Concepción. siempre es tan buena. el Oye, banco- mira cómo lo están botando, claro. Sí, primero Cero que nada, máquina. el Banco de Concepción en ruinas, fíjense acá. Abajo. Ahora el Banco de Chile también siendo destruido por carabineros, por vecinos también tirando A la tecnología de Esta la es una época. imagen que Claro. tú nos has traído muchas veces al Es matinal. una imagen icónica Y de nunca deja de Concepción. sorprender, porque es que de verdad es muy icónica, como tú dices, porque Sí. ver el trabajo que se tuvo que hacer post-terremoto. Post-terremoto, allá tenemos un trozo del Sagrario también que fue demolido. Con los recursos que se tenían. Con en los la recursos época. que se tenían. ¿Y qué pasa? En 1939 se demuele esto, se limpia, se conserva la fachada del primer piso que pasa a ser como un cierre perimetral y el nuevo edificio del banco comienza a aparecer atrásito, o sea, adentro. Pensando que O'Higgins también se ensancha la calle y el nuevo edificio se construyó algunos Sí, pues, en metros realidad. más al fondo y se conservó por algún tiempo la fachada del primer piso, pero solamente para mantener un cierre del De la predio, misma obra. de la misma obra. Ah, Y qué lo mismo buena pasó idea. con la catedral, lo mismo pasó con muchos edificios y automáticamente después del terremoto comienza la obra de la faena del nuevo Banco de Chile, que es el que todos conocemos, una obra del arquitecto Siegel que es a mi juicio también muy muy interesante, Sin muy duda. bonita. Ahora pienso en cómo tienen que haber estado estas personas, porque claro, uno lo ve ahora, la imagen y dice, oh, imagínate estar ahí tirando la cuerda, no sé, pero tiene que haber sido una una escena No, bien desoladora, absolutamente. porque están tratando de echar abajo lo que quedó de la Sí, ciudad. y de hecho piensa que, mira, aquí está el Banco de Chile en ruinas, un poquito más allá el Club Concepción, que también quedó completamente destruido. Un poco antes en Colo Colo es donde estaba una fábrica de sombreros donde se acumularon cadáveres también. Entonces Concepción después del terremoto fue una escena realmente cruda y desoladora, el centro de la ciudad. Bueno, aquí vimos un poquitito para el 2010 en algunos sectores, como en Barros con Colo Colo, por ejemplo. Claro, sí, lo que hablamos cuando hablamos Claro, del cuando edificio vinimos, Irma. sí. Exactamente. Bueno, después de esto, eso sí, viene la reconstrucción. Viene la reconstrucción con el nuevo edificio, que a mi juicio, insisto, es una obra súper interesante. La zona de las cajas tiene un espacio muy, muy bonito con un
con lucarna. El Chile, ¿no? El Banco de Chile, Es hermoso. sí. Es hermoso el edificio. Tiene como entradas de luz tan Sí. preciosas, Sí. ya la entrada. Que hoy día es un mulch. No, el Banco No, de Chile espérate, sigue que nos siendo fuimos a Banco la de otra, Chile. ¿cierto? Sí, esto es Lincoyán con Barros Arana. Nos fuimos para otro lado, Ah. otra institución bancaria. Esto es actualmente un mall chino, pero originalmente este edificio, que es una joya, es un tesoro en Concepción, fue el Banco Anglo-Sudamericano. Anglo-Sudamericano, un edificio, básicamente una institución bancaria de capitales ingleses que tuvo sucursales en Argentina y también Chile. O sea, esta es una obra súper interesante. En Bahía Blanca, en Argentina, hay una obra que es como la hermana de esta, muy, muy similar. Y aún quedan detalles que nos hablan del Banco Anglo-Sudamericano. Están las siglas todavía presentes en la arquitectura del edificio. Oye, y tomar en consideración que también que decidieran invertir en Chile era porque también daba una La estabilidad guerra del al país, Pacífico. porque claro, había todo un tema... Recién vi las letras. Recién las vi. ¿Las viste? Un menjunje, Mira. no sé de qué diría. Mira, mira, mira. Una S... La B. La B, justamente. Aquí vamos con la B, la A, la S y la M. Mire Ahí que la está. S queda como dinero, Claro. el símbolo del dinero. Además. Pero lo- claro, es tanto. el Banco Anglo-Sudamericano tuvo sucursales fantásticas en Buen Valparaíso. diseñador. Y en Santiago todavía está el edificio, de hecho en pleno centro de Santiago, cerca de Bandera. Y bueno, el edificio, los bancos anglo-sudamericanos, también hubo uno muy importante en Antofagasta. O sea, y todos los edificios en Que su el gran salitre, mayoría ya. están. Claro, es que el salitre generó Qué hermoso. Acá el carbón y el salir. Claro, y los capitales ingleses fueron súper importantes en Chile. La Mira ese presencia nivel de inglesa. ¿Cómo no olvidar a Mr. Clark? Buena referencia. Mira cómo. El nivel de detalle, sí, la decoración, los ornamentos. Esto es una locura, porque imagínate. Y ojo, todos estos caladitos. ¿Se fijaron en la foto anterior que se ve por Lincoyán que el edificio se va un poquito hacia adentro? Sí. Ahí se ve que la parte de acá se ve un poquito hacia Ah, adentro. sí, pues te nos Esa es una contaste, ampliación otra del Tú cosa. nos contaste, claro. Claro, no es original, es de los años 40, pero se hizo exactamente igual a lo que ocurre con el resto de las fachadas. O sea, Ahora, mi único problema con este edificio, en lo personal, es el color. ah, A mí el color me genera algo como que no sé si está sucio, sí. que en realidad es blanco y se puso así de ese color. Exactamente, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pero ¿Cierto? también lo que pasa es que, claro, la gente de repente ahora mismo lo pintaron, esta foto la saqué antes de que pintaran la parte del zócalo, Ajá. que por el tema de los rayados Sí. se cree que lo vamos inmediatamente pintar. Pero en este caso igual puede afectar el material, puede afectar el concreto, puede afectar todo lo que ocurre, básicamente toda la materialidad original de la obra y su textura, que eso es bien, bueno, no sé, son cosas que pasan. Don Luis, como siempre, agradecido por venir a hablarnos del pasado en el presente para mantener el futuro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y hacer un pequeño aviso de utilidad pública. Quienes conozcan personas que hayan vivido los años 40 en Concepción, que escriban, solamente eso, porque la idea es poder tener también testimonios de gente mayor que quiera compartir recuerdos de esa década de la cual estamos explorando e investigando. Eso, acá vamos a estar recibiendo y ahí en Historia Arquitectónica CCP, también ahí para que les hagan llegar los comentarios. Gracias, Luis, como No, siempre. gracias a ustedes. Buena semana. 11 de la mañana con 30 minutos, seguimos adelante.